Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con una historia de bomba. En primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es la pareja Gupse-Ozai Bararduk. ¿Y qué pasó con esta pareja? ¿Cuál es el problema? Estoy detallando las noticias, amigos, no se olviden de verlas hasta el final. Gracias. Gupse-Ozai y Bararduk se casaron, pero las reacciones extrañas continúan. Hace unos 6 años, Gupse-Ozai y Bararduk se convirtieron en amantes. Desde el día en que se descubrió que estaban juntos, también se les ha puesto bajo una gran lente, y por razones demasiado absurdas para encajar en la mente, el dúo no ha sido adecuado. Especialmente desde que Bar se convirtió en una relación que nunca podría ser aceptada por los fans de Arduk en las redes sociales. Porque la pareja que se casó recientemente en una ceremonia sencilla en Cesme recibe comentarios negativos persistentes. Se conocieron en el set de Delia, después de un tiempo se convirtieron en amantes. Bararduk y Gupse-Ozai habían protagonizado juntos la película Delia, que se estrenó en 2014, escrita por Gupse-Ozai. De hecho, fue en ese momento cuando Bararduk comenzó a llamar la atención en el sector con su buena apariencia. Pero cuando Ardek comenzó a actuar en la serie Love for Rent, donde interpretó al personaje principal de Omar, logró situarse entre los actores masculinos más comentados, queridos y curiosos. Aunque la pareja que se enamoró el uno del otro en el set de Delia trató de vivir su relación fuera de la vista, por supuesto, esta relación también fue examinada e incluso podemos decir que fueron intimidados durante años. Sus fans querían que estuviera con el mensajero Sangu. Gupse-Ozai muy feliz y en paz en ese periodo de un año pasado la relación y el sonido binario de Arduk más trajo paz la comedia romántica de Arduk Alquiler, el mensajero del amor un amigo para hervir el caldero comenzó con el papel de Sangu con las redes sociales como les encanta vivir en la matriz que queremos ser fieles a amarlo cuando un obstinado. La sucesión de las deconstrucciones de Omar y Defne de Elchin Sangu y Bararduk, a quienes todo el mundo ama, reflejó su amor en las pantallas con una excelente actuación no se interrumpió. De hecho, tanto es así que todos empezaron a decir, ¿por qué un hombre tan guapo está haciendo con Gupse-Ozai, que estén con el embajador Sangu? Como siempre hemos hecho, pensamos que podíamos decidir con quién estaría un actor guapo como nación, y cruzamos la línea. Hemos cansado tanto a Bararduk como a Gupse-Ozai. En lo que a mí respecta, esta es una pareja que se ha adaptado perfectamente el uno al otro todo el tiempo. De todos modos, no entiendo a la gente que comenta que se queda feo al lado. Así es el amor. Realmente se trata de la apariencia. Depende de nosotros quién le gustará a la gente y quién le gustará. Gupse-Ozai es una comediante femenina que cada día está más y más alto y ha firmado obras muy exitosas. Y desde el día en que empezamos a conocerlo, su modestia y sinceridad han estado a la vanguardia. Y realmente creo que todas estas son características mucho más efectivas que los criterios para cambiar la percepción de la belleza para todos. Durante 6 años, cuando la cruz de la paz no podía caber en el cielo en el suelo, hubo quienes pusieron a Gupse-Ozai en el fondo de la tierra. Gupse-Ozai lanzó un hechizo sobre Bararduk. Dices, sí, o dices, de hecho, el amor es ciego y dices, aquellos que tratan de poner las palabras a su manera, hemos sido testigos de todo. Bararduk y Gupse-Ozai nunca han roto su noble postura y no han escuchado a nadie, pero nos hemos cansado del dúo, sin mentiras. ¿Por qué pone nerviosa a la gente tener una relación pacífica sin prestar atención a nadie? Creo que lo principal es que nosotros, como base de fans, inventamos un cierto prototipo cuando nos gusta a alguien. No nos gusta nadie fuera de ese prototipo, incluso acosamos a alguien que no creemos que sea adecuado para él. Especialmente si hay una relación que ha estado sucediendo durante muchos años sin sonido, como Gupse-Ozai y Bararduk, pero no parece estar entrelazada, y no tienen nada que ver con esta tontería, estamos empezando a ser incapaces de quedarnos quietos. Creo que esta es la enfermedad de la época, nos estamos perdiendo la verdadera belleza cuando estamos hablando de las vidas de otras personas que no tenemos nada que ver con nuestra propia imaginación,
de hecho, nos estamos perdiendo la verdadera belleza. Piénsalo, no hay más insultos que no se hayan cometido durante 6 años a Gupse Ousay, y Bahari Sarduch no ha dejado de pararse detrás de él ni un momento, siempre han sido uno, siempre han preferido quedarse uno al lado del otro. Sin embargo, hay chicos que, cuando ven dos críticas, tratan de beneficiar a sus fans con el sueño de que seré el más famoso, dicen, vamos, gracias y llaman a la puerta. Es agradable, por supuesto, que reciba muchos aplausos cuando lo hace, pero se trata de carecer de carácter. Solo hay una cosa en la que debemos centrarnos y hablar aquí, y es sin romper la postura del dúo, cuando se van a separar, el hecho de que hayan estado entrelazados de una forma u otra durante 6 años sin escuchar ni preocuparse por sus preguntas. La expectativa de la mayoría de los fanáticos de Bar Arduk fue la noticia de la separación porque hicieron su deber aferrarse a la idea de que han pasado 6 años, todavía no hay sonido, se irán pronto. Si esos fanáticos quieren que repriman sus ambiciones ahora, la pareja se casó recientemente con la risa más simple y sincera que jamás haya visto en Cesme. Tanto en sus fotos como en la entrevista que dieron, su felicidad se leía de sus caras, y su simplicidad era admirable. De nuevo, las malas críticas volaron por el aire. Creo que el proceso de unión de Gupse Ousay y Bar Arduk es el mejor ejemplo para la comunidad de celebridades. Justo cuando estaba mirando las fotos que olían a sinceridad extraña y pensaba, hablemos de esta relación de nuevo si es posible, la misma conversación que ha estado sucediendo desde el principio volvió a surgir. Bar Arduk realmente decidió casarse con Gupse Ousay, más allá, madre e hijo son muy adecuados el uno para el otro, dijeron algunos. Este es el acoso que conoces ahora, no hay otra explicación. Necesitamos deshacernos urgentemente de este estado de atracción y enfatizar que ambos son muy afortunados de tenernos el uno al otro y cuidarnos el uno al otro. De hecho, en lo que a mí respecta, Bar Arduk es aún más afortunado de haber encontrado una esposa tan inteligente que es hermosa por sí sola y tiene un buen corazón por sí sola. Hasta la fecha, han vivido su larga unión lejos de los ojos en su forma más simple y han estado esperando juntos, aferrándose al momento que se siente adecuado para ellos, a pesar de los persistentes comentarios de rompe ahora o las preguntas de no te casarás más, conduce. E hicieron lo que querían. Por el amor de Allah, no comentes más que hacer frases como que sean muy felices y siempre estén juntos y ofrecer buenos deseos. Las noticias del embarazo se han extendido. Unas horas después de la noticia del matrimonio, esta vez se propagó el rumor del embarazo. Supuestamente, Gupse Ousay estaba embarazada, incluso tenía 4 meses de edad, y estaban esperando un bebé. El incidente fue inmediatamente arrastrado a la conversación y ella quedó embarazada, definitivamente se casaron con ella, o no se habrían casado, qué vergonzoso, qué contrario a nuestras tradiciones. Por cierto, qué bueno es, cuando las noticias de embarazo antes del matrimonio provienen de una prensa extranjera, qué bueno, qué lindo, cuando se trata de estas noticias de uno de nosotros, no es una vergüenza obtener perejil de inmediato. Gupse Ousay anunció recientemente que quiere convertirse en madre de inmediato, pero no está embarazada en este momento, así que me pregunto qué pasaría si no hubiera tal situación de todos modos. Se puede llegar a la conclusión de que la hermosa relación que ha estado sucediendo durante 6 años se ha casado solo por el bebé. Incluso si el escenario del embarazo fuera cierto, creo que si bien tenemos toneladas de mujeres que son acosadas todos los días y tienen que lidiar con embarazos no deseados, no estamos en condiciones de avergonzar a las personas que aman esperar a un bebé antes de firmar en este país. Hay muchos otros temas que necesitan ser comentados, examinados y desacreditados hasta que lleguemos a ellos. Sí, amigos, estoy esperando sus comentarios. Despedir.